Hola, soy Eva Garnica, psiquiatra de Nueces para el Cerebro, y en este vídeo y en los dos siguientes me gustaría explicaros cuál es la relación entre la salud mental y el ciclo hormonal de la mujer en las diferentes etapas de la vida. En este primer vídeo os quiero hablar de lo que va desde el inicio de los ciclos menstruales, lo que llamamos la menarquia en la mujer, los 12, 13, 14 años, la edad que sea, hasta los 40 aproximadamente. Después tendremos otro vídeo en el que hablaré de la etapa que va desde los 40 hasta los 55 años aproximadamente, y después haré un tercer vídeo en el que hablo de la salud mental hormonal de las mujeres a partir de los 55 años. Bueno, me parece que tengo que hacer una brevísima explicación de lo que es el ciclo menstrual en las mujeres. Sabéis que llamamos día 1 del ciclo menstrual al primer día de sangrado, ¿no? El primer día de la regla. Ahí empieza un ciclo menstrual. Suelen ser aproximadamente, se suele decir de forma más habitual, de unos 28 días, pero puede ser más días siendo normales. Y decimos que son regulares cuando todos los meses te baja la regla a los mismos días, ¿no? 28, 30, 35 o 37. Unos periodos, esos son periodos regulares. ¿Qué es lo que ocurre cuando esto no es así? Bueno, vamos a hablar de lo que ocurre en chicas jóvenes de hasta unos 40 años, por ejemplo. Dentro de esas posibilidades de ciclos irregulares que podemos mejorar con el estilo de vida, que de eso se trata este canal, encontramos sobre todo el síndrome del ovario poliquístico, que es de lo que os quería hablar en este vídeo. ¿En qué consiste este síndrome? Actualmente se define sobre todo por la presencia de unos ciclos menstruales que son irregulares, que no siempre se ovula, a veces ocurre la ovulación y a veces no, a veces hay amenorreas, salta algún ciclo menstrual en vez de tener la regla a los 28 días, puede aparecer a los 90 días y hay este desbarajuste, ¿no? Esos ciclos menstruales irregulares, a veces anovulatorios, ¿vale? Segundo punto, lo que llaman un hiperandrogenismo. Puede ser o bien que en una analítica se detecten hormonas masculinas demasiado altas para ser una mujer, o puede ser que se tengan signos y síntomas físicos de tener un exceso relativo de hormonas masculinas. Por ejemplo, una caída del pelo, una alopecia con un patrón androgenético, o quizá tener demasiado vello en zonas que no son femeninas, ¿no? Como tener demasiado vello en la cara o en zonas del cuerpo que no son típicas en una mujer. Por lo tanto, el hiperandrogenismo es ese segundo signo, síntoma típico del ovario poliquístico, del síndrome del ovario poliquístico. Y luego un tercero, no tienen por qué estar todos estos síntomas, ¿vale? Que sería encontrar esos quistes cuando se hace una ecografía normalmente vaginal en el ginecólogo, en la ginecóloga, ¿no? De ahí viene lo del nombre de poliquístico. Esos quistes no son quistes sólidos duraderos, son unos quistes que van y vienen y que son realmente esos folículos, esos óvulos que no se han liberado en esos ciclos anovulatorios que os decía, y se quedan en la ecografía una forma de quistes que se pueden observar, que van y vienen. Si tomas la píldora o determinadas hormonas, esos quistes desaparecen, son funcionales, digamos, ¿no? No son sólidos, es algo que va y viene. Entonces, en el síndrome del ovario poliquístico se dice que puede afectar a 1 de cada 10 mujeres en edad fértil. Estas estadísticas siempre son un poco difíciles de comprobar, ¿no? Pero 1 de cada 10, ya estamos hablando de un 10% de las mujeres, probablemente sea hasta más, ¿no? Lo que pasa es que están los patrones completos de síndrome ovario poliquístico con todos los síntomas, pero también hay mujeres que tienen algunos de ellos y también podríamos quizá englobarlas dentro del síndrome del ovario poliquístico. ¿Por qué os hablo de esta condición en un canal sobre salud mental? Pues porque se ha encontrado en diferentes estudios
Os voy a enlazar uno de ellos en miles de chicas con síndrome de ovario poliquístico que se hizo en Reino Unido, en el que se demostraba que en estas mujeres hay una mucho mayor prevalencia de trastornos mentales tipo depresión, ansiedad, incluso se hablaba de trastorno bipolar o de trastornos de conducta alimentaria. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que es un síndrome muy frecuente y que se asocia además a más prevalencia de trastornos mentales, ¿de acuerdo? De depresión, ansiedad, etc. Entonces, deberíamos intentar ayudar a estas mujeres. ¿Qué es lo que se ha hecho clásicamente con el síndrome del ovario poliquístico? Dar la píldora y ya está. Con la píldora, ¿qué consigues? Aparte, obviamente, del efecto contraceptivo, se persigue conseguir reglas regulares, a veces van añadidos algunos antiandrógenos, por lo tanto, también se consigue mitigar el efecto de ese hiperandrogenismo que os decía, ¿no? De quizá el vello facial o problemas de acné, el tema de la alopecia, etc. Y se consigue una regularidad. ¿Qué pasa y cuál es el problema? Pues que eso lógicamente es un parche, eso trata el síntoma, pero no trata la base. Entonces, ¿qué os voy a recomendar? Hay una cuestión muy interesante que ni siquiera todos los médicos saben, que es que la mayoría de chicas con un ovario poliquístico asocian una resistencia a la insulina. Y resulta que a veces simplemente con dar un antidiabético oral, incluso como es la metformina, se arreglan los problemas que tiene el ovario poliquístico. O sea que fijaos que algo que da una apariencia hormonal, ginecológica y de ese tipo de alteraciones, resulta que hay un problema metabólico de base. A veces se dice que hay una tendencia genética que en una persona más mayor, en un hombre, etcétera, podría dar lugar a un síndrome metabólico, ¿no? A una mayor obesidad abdominal, a una tendencia a tener problemas cardiovasculares, etcétera. Y en las chicas ya se está viendo con síntomas como el ovario poliquístico. Por lo tanto, ¿qué es lo ideal? Primero, por supuesto, hacer un buen diagnóstico, pero lo ideal es ir a por esa resistencia a la insulina posible en un 70-80% de los ovarios poliquísticos, no en todos, ¿de acuerdo? Entonces, un buen diagnóstico. ¿Cómo podemos paliar la resistencia a la insulina? Pues de dos maneras, por hablarlo de forma sencilla, muy claras. Una, consumiendo menos hidratos de carbono, porque la resistencia a la insulina, sabéis que es una especie de diabetes, es parecido a la diabetes tipo 2 que vemos en el adulto, podría reflejarse como un ovario poliquístico en chavalitas jóvenes. Entonces, tenemos que tratarlo con un estilo de vida como trataríamos una diabetes tipo 2, reduciendo los hidratos de carbono, utilizando hidratos de carbono que sean mejor asimilables por tu cuerpo, ¿no? Más verduras, en todo caso recurrir a patata, o recurrir a hidratos de carbono que sean más interesantes a nivel nutricional, acompañar siempre que comas hidratos de carbono un poco más altos, acompañarlos siempre de verdura que te aportaría fibra, los absorberías menos, acompañarlo de grasas, de proteínas para que no te haga tanto daño ese hidrato de carbono, ese azúcar. Hay que intentar conseguir estar en un peso normal, es decir, intentar evitar el sobrepeso, porque eso también hace que el ovario poliquístico funcione peor. Y creo que también hay que intentar favorecer el ejercicio, tanto el ejercicio más típico, el que hace la gente de andar, correr, etcétera, tal, como sobre todo, y sabéis que hago mucho hincapié en ello, el ejercicio de fuerza, porque conseguir más músculo va a hacer que metabolices mejor el azúcar, que esa resistencia a la insulina la pares un poco, además de con la dieta, lógicamente, y que tengas muchos beneficios a niveles metabólicos. Me gustaría que os haya ayudado todo este enfoque, que podáis ayudar a las personas que conozcáis que pueden tener algo similar
Y bueno, si tenéis comentarios que hacerme, los podéis escribir por aquí abajo y como os digo siempre, bueno, intentad suscribiros y os iré dando otras ideas sobre la salud mental y hormonal en las mujeres en los próximos vídeos.